Jóvenes, muy buenos días. Soy la profesora Mónica Espinosa Latorre y les doy la bienvenida al área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar la sesión de aprendizaje número 6. El tema es el afiche y el propósito es planificamos y diseñamos afiches con mensajes claros. Vayamos a las preguntas de motivación. ¿Observaste afiches en algún momento? ¿En dónde? ¿Has elaborado alguna vez un afiche? ¿De qué trataba? ¿Cuál será su estructura? ¿Para qué crees que se utilizan? Estas preguntas las vamos a desarrollar en el proceso o en el transcurso de nuestra sesión de clase. Bien, antes de hablar del afiche, vamos a reconocer por qué es un texto discontinuo. Y es un texto discontinuo según su formato, o sea, según la organización de la información. Según la organización de la información tenemos 4 tipos de textos: el continuo, discontinuo, mixto y múltiple. El texto continuo es información organizada en estructura secuenciada, como el ejemplo que les presenta la diapositiva. El texto discontinuo es información organizada, no secuenciada. Por ejemplo, aquí que tenemos los cuadros, listas, gráficos, tablas, mapas, afiches, pancartas, infografías, avisos publicitarios, historietas, certificados, formularios, manuales y grafitis. Entonces, dentro del texto discontinuo está el afiche. Continuemos. El texto mixto es el texto con información gráfica de apoyo explicativo. Aquí tenemos la receta, las guías, los manuales. Y el texto múltiple son textos paralelos sobre un mismo tema con diferente perspectiva. Por ejemplo, aquí tenemos, habla sobre el ajuste tarifario de la electricidad, ¿no es cierto? Y nos da dos puntos de vista, uno que está a favor y el otro en contra. Muy bien, entonces hablemos ahora del afiche. ¿Qué es un afiche? Un afiche es un texto a través del cual se quiere transmitir un mensaje con la intención de promover un producto para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. Comparte mensajes de forma breve y clara. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. Un afiche, jóvenes, busca llamar la atención de la audiencia y fijar su interés en ciertos aspectos con el fin de que la persona lo vea y haga algo. Por ejemplo, que llame por teléfono a algún sitio, que apoye un proyecto de ley, que cuide su salud cuando, por ejemplo, ve o lee un afiche en el que se te enseña a lavar las manos correctamente. El objetivo del afiche es entonces persuadir y convencer al público para apelar y causar una reacción en él o captar una mirada y transmitir el mensaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que se cumplen en el afiche? Tenemos 2 funciones, la función apelativa y la función referencial o informativa. La función apelativa provoca una reacción en particular, que alguien cambie una conducta, que se emocione. Cuando intentamos, por ejemplo, hacer que alguien cambie una conducta o modifique algo en su vida, ¿no? Hay afiches que nos enseñan eso. Por ejemplo, estos afiches que son contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y la función referencial o informativa, su finalidad es comunicar cierta información sin un juicio de valor, mencionar que está bien o que está mal. Es decir, aquí tenemos aquellos afiches que sirven para invitar a una charla o concierto. Se muestra la fecha, lugar del concierto, anuncia el nombre de una canción, se limitan a dar información precisa. ¿Es posible que estas 2 funciones estén en un afiche? Sí, jóvenes. Por ejemplo, hay afiches, como ya les dije, de la violencia contra la mujer. Ahí hay texto que da información, como los números de teléfono, y el otro texto que cumple función apelativa, que es la que te llama a la acción. Estructura de un afiche. Un afiche tiene 3 partes. La imagen ideográfica, que es todo afiche, requiere de una imagen, una ilustración, dibujo, que ayudará a optimizar el propósito del afiche. El texto o el eslogan, que es una frase breve, las características del producto y o servicio es fundamental, ya que por medio del eslogan se entrega el mensaje. Y 3, los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. ¿Cuáles son los errores más comunes al elaborar un afiche? Sobrecargarlo de información o con un estilo muy sobrio y que no llame la atención. Debemos optar por mensajes cortos para que la gente pueda leerlos rápido al pasar. Sé lo más innovador o innovadora que puedas. Evita refranes hechos o muy conocidos. Usa una letra que te guste y que sea fácil de leerla.
Cero errores de ortografía, porque eso hará que tu mensaje pierda credibilidad. En conclusión, el afiche debe ser llamativo, se debe entender a primera vista, comunicar un mensaje de interés, que se grabe en la memoria del que lo lee, se debe leer rápidamente, debe ser claro y conciso, emplear recursos gráficos y eslóganes o frases atractivas para enfatizar el mensaje. Tiene que convencer o persuadir al público, causar una reacción. Debe estar diseñado y distribuido de tal forma que se pueda leer desde lejos y usar colores y dibujos que refuercen la intencionalidad del mensaje. Recuerda que un afiche tiene recursos, las imágenes y gráficos que ayudan mucho a enfatizar el propósito comunicativo. Además, usar colores, tipos de letras, disponer de elementos de diferentes formas. El mensaje. El mensaje es un enunciado directo que a veces parece que da una orden. Llévate esa fruta, ponla en tu ensalada, sé feliz, todos juntos contra la violencia. ¿Cuál es la parte más importante de un afiche? La parte más importante de un afiche, jóvenes, es el eslogan y la imagen. Son dos partes fundamentales que potencian el mensaje que deseas transmitir. Si no los empleamos, estaríamos perdiendo fuerza en la idea que queremos transmitir. Y sucede lo mismo si las usamos mal. No hay una forma de leer un afiche. Cada persona empezará a leerlo poniendo atención en lo que más le ha llamado la atención, valga la redundancia, el eslogan, la imagen o el color. Sin embargo, tú como creador o creadora puedes dirigir la lectura y los elementos que resaltar. Vayamos a las preguntas de reflexión, jóvenes. ¿Por qué es importante desarrollar esta sesión de clase? ¿Para qué me servirá aprender a elaborar un afiche? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar un afiche? Preguntas de metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿En qué podríamos mejorar? ¿Para qué aprendimos? Estas preguntas las desarrollaremos en el proceso del desarrollo de nuestra clase. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a demostrar lo que aprendieron. Ahora hazlo tú. Vas a elaborar un afiche sobre la adolescencia. ¿Qué significa ser adolescentes en nuestra sociedad? Visibiliza lo valiosos o valiosas que son y el aporte a su comunidad. Yo te puedo dar un ejemplo. Puedes hablar sobre el liderazgo juvenil, la autoestima, el emprendimiento social u otros temas que tú creas convenientes. No olvides responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a hacer este afiche? ¿A quién estará dirigido? ¿Cuál será el tema a tratar y sus principales ideas? Elige el tamaño del afiche y los recursos con que cuentan. Imágenes, papelotes, cartulinas, plumones, computadora, etc. Recuerda, tu prioridad es ser creativo y transmitir el mensaje correctamente. Recuerda también que el eslogan debe ser breve y original. El texto y las imágenes deben estar bien distribuidos. Los colores deben ser variados y llamativos. El texto debe cumplir con las reglas de ortografía y se deben usar adecuadamente los verbos y los conectores. Apelo a tu creatividad, querido estudiante. Muy bien, jóvenes, les agradezco por haber prestado atención a la sesión del día de hoy. Recuerda entonces, jóvenes, que debido a esta pandemia que estamos viviendo, ustedes deben evitar salir de casa y deben también lavarse las manos por 20 segundos. Los quiero mucho y hasta la próxima.